Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un tema que espero sea de vuestro interés. El tema de hoy es medidas para prevenir fácilmente los virus del resfriado y de la gripe. Abrígate bien o te resfriarás. Así comienza una de las recomendaciones más clásicas de cada invierno. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello? Comenzaremos diciendo que hay dos tipos de infecciones virales más habituales: los virus del resfriado y los virus de la gripe. Aunque se calcula que hay más de 200 tipos de virus que causan los síntomas del resfriado, los rinovirus son los más frecuentes, aproximadamente de un 20 a un 30% de los casos. Estos virus se transmiten por el aire al estornudar o toser, pero si hemos tocado una superficie contaminada, pueden transmitirse a través de la saliva o de la conjuntiva de los ojos. La gripe es una enfermedad infecciosa causada por el influenza virus A o el influenza virus B. Al igual que en el caso del resfriado, se transmite a través de gotas de aerosol cargadas de virus procedentes de la secreción nasal, bronquial o de la saliva, o por contacto directo con una persona infectada. Una vez dentro de nuestro organismo, nuestros glóbulos blancos se activarán para defendernos. Pero si el sistema inmunitario no reconoce la cepa de ese virus o tenemos el sistema inmunológico debilitado, entonces más que probablemente sufriremos la enfermedad. Como dato complementario, decir que el rinovirus alcanza su máximo de diseminación estacional en otoño y en primavera, mientras que los virus de la gripe lo hacen en invierno a una temperatura de 5 grados y una baja humedad relativa del 20%. Pero entonces, ¿el frío cómo nos afecta? Debe quedarnos claro que no es el frío lo que nos causa el resfriado común o la gripe, sino lo que hacemos cuando hace frío. En invierno hay una temperatura más baja. Esto favorece que los virus puedan vivir más tiempo, debido a que la capa lipídica del virus se vuelve más dura con el frío y por tanto más resistente. Tenemos más riesgo de sufrir hipotermia, bien por tener los pies fríos, por ir mal abrigados, por ir con ropa mojada. Además, nuestro sistema inmunitario se vuelve más lento. Las células que recubren internamente la nariz resultan menos eficientes en la lucha contra el virus. En invierno también suele haber en muchos sitios una humedad más baja en el ambiente. Un aire menos húmedo puede resecar la mucosidad interna de nuestra nariz, que actúa como primera línea de defensa para atrapar a los patógenos antes de que entren a nuestro cuerpo. Esto se agrava si no bebemos suficiente agua y no estamos, por tanto, bien hidratados. Y luego los espacios cerrados. Nos encerramos más tiempo en espacios cerrados y con más personas, lo cual aumenta la exposición a los virus. Y también hay otros factores no estacionales que pueden perjudicar nuestro sistema inmunológico, como son la falta de sueño, el comer mal, el estrés. ¿Qué partes de nuestro cuerpo deberíamos proteger mejor? Aunque pueda sorprendernos, este es el punto más importante, ya que es la puerta por la que entran mayoritariamente los virus, y donde, si se dan las condiciones necesarias, penetran en nuestro organismo con éxito. Pero nuestra nariz contiene varias barreras naturales. Una mucosa que actúa como primera barrera y que está producida por las células epiteliales que recubren internamente nuestra nariz, y nuestras defensas en la sangre, que circulan por los vasos sanguíneos que irrigan nuestra nariz, y que actúan si algún virus logra atravesar la mucosa. El que dispongamos de suficientes defensas o no dependerá del estado de nuestro sistema inmunológico. Para mantener la mucosa de la nariz, deberemos evitar la deshidratación bebiendo suficiente agua. Y además, en climas fríos y secos, protegernos de la exposición directa mediante una bufanda o una mascarilla. Además, debemos mantener una adecuada circulación sanguínea hacia nuestra nariz, para que no se reduzca la eventual respuesta inmunitaria. Esto se consigue de forma indirecta, evitando pérdidas de calor en otras partes del cuerpo, que obliga a nuestro organismo a reducir la circulación sanguínea hacia las partes periféricas, como las manos, pies y la nariz. Recordemos que nuestro organismo intentará mantener en todo momento una temperatura de nuestros órganos a 36,5 grados. Si aún así no es capaz y sufrimos de hipotermia, en ese caso la respuesta inmunitaria de las células epiteliales de nuestra nariz se vuelve más lenta y menos eficiente, favoreciendo la entrada del virus al interior de nuestro cuerpo.
¿En qué dos pérdidas de calor principales nos vamos a centrar en este vídeo? Los pies actúan de reguladores de temperatura de nuestro organismo. Esto es así debido a su diseño capaz de disipar calor de forma muy eficiente. La sensibilidad que tenemos en nuestros pies es la encargada de dar la orden a nuestro sistema circulatorio para que aumente el flujo sanguíneo y caliente las zonas más distales cuando hace calor, o por el contrario reduzca el flujo sanguíneo cuando hace frío. En el caso que nos ocupa, la pérdida de calor que se produce en los pies se produce por el contacto directo con el suelo, que está más frío. Bien porque hayamos sudado o porque nos hayamos mojado con la lluvia, conviene cambiarse la ropa mojada lo antes posible, ya que nuestro cuerpo consumirá de forma muy rápida mucha energía para tratar de mantener nuestra temperatura corporal de 36,5 grados, mientras sigue en contacto con esa superficie mojada durante un tiempo más o menos prolongado. Imaginemos la siguiente situación. Vamos caminando y nos hemos mojado con la lluvia. En esta situación nuestro cuerpo intentará mantener los 36,5 grados y parte de nuestro calor intentará subir la temperatura del agua de nuestra ropa. Si el agua de la ropa está más fría que nuestra piel, para subir 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua de nuestra ropa mojada, nuestro organismo consumirá una caloría. Recordad que en el campo de las dietas, cuando nos referimos a una caloría, nos estamos refiriendo en realidad a una kilocaloría o 1000 calorías. A continuación, si las condiciones son más desfavorables aún, es decir, frío y además hay viento y poca humedad, se producirá un secado paulatino de la ropa, ya que el agua será absorbida por el aire seco, pero a la vez se producirá un enfriamiento del agua que aún queda en nuestra ropa. Por tanto, hasta que la ropa se seque del todo, nuestro cuerpo perderá aún más energía debido a que está en contacto con una superficie aún más fría. En una situación algo más favorable que la anterior, en la que no haya viento o bien el aire esté muy saturado de humedad, la temperatura del agua de nuestra ropa se mantendrá un poco superior, pero se producirá un secado de la ropa mucho más lento. Con lo anterior vemos la importancia del factor de la ropa húmeda en la pérdida de calor de nuestro organismo y lo importante que es cambiarnos de ropa lo antes posible. Podemos profundizar en otro vídeo si estáis interesados sobre los mecanismos de pérdida de calor en nuestro organismo y el efecto que tienen factores como la temperatura, la humedad ambiental y el viento. Hay una serie de acciones que os voy a recomendar. Estar bien hidratados bebiendo suficiente agua. Abrigar la nariz con una mascarilla o bufanda. Usar una mascarilla para cubrirnos la boca y la nariz y así evitar contagio por virus. Lavarnos las manos de forma correcta con frecuencia. Evitar los espacios cerrados. Podéis ver el vídeo dedicado a la ventilación de espacios cerrados. Abrigar los pies. Calzado adecuado. Calcetines de lana. Doble calcetín. Mantener los pies secos mediante un calzado adecuado a las condiciones climáticas en las que viváis. Cambiar la ropa cuanto antes si está mojada por lluvia, por sudor. Podéis poneros un gorro en la cabeza si hace mucho frío. Comed bien. Comer frutas ricas en vitamina C como naranjas, mandarinas, kiwis. Y llevar una dieta equilibrada. Dormir bien y tratar de reducir el estrés. Conclusiones. El frío no nos resfría, nos resfrían siempre los virus. Pero el frío ayuda a que estos virus sobrevivan más tiempo a nuestro alrededor, propiciando que si no actuamos de una manera higiénica puedan llegar a nuestro organismo. Además, el frío puede provocar que nuestras barreras naturales de protección se debiliten y permitan que los virus puedan entrar en nuestro organismo más fácilmente. Como recomendación, debemos mantener nuestra nariz siempre caliente, para lo cual deberemos, de manera indirecta, minimizar la pérdida de calor a través de nuestros pies, por la cabeza y por el cuerpo, especialmente en el caso de llevar ropa mojada. Si realizáis todas las medidas indicadas a lo largo de este vídeo, podréis hacer gala de estar como robles, estar como rosas o de tener una salud de hierro, como vosotros prefiráis. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que os sea de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!